First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Hola Dani, Hola, ¿qué tal? que sepas que me hace mucha ilusión hacerte esta entrevista porque yo soy seguidor tuyo desde hace tiempo y Gracias. que muchas gracias por aceptarla. Nada, yo un placer, la verdad que he estado estas primeras semanas de este 2021 un poco parado por motivos familiares, entonces ahora ya que estoy bastante mejor, entonces digo, pues ya es el momento de retomar y hacer cositas y reactivarse, que siempre da mucha felicidad. Pues además quiero hablar un poco de todo, quiero dar un repaso por toda tu discografía, por todas tus canciones y también hablar un poco de Eurovisión, que sé que te encanta. Entonces Sí. vamos a empezar desde el principio. Empezaste con 12 años, además en un concurso musical. ¿Cómo te surgió la oportunidad? Pues la verdad que estaba en el coche con mi hermana, estábamos esperando para algo. Mi madre había ido a hacer algo, entonces sonó por la radio el programa este musical que hacían en Mallorca y fue como un poco cosa de mi hermana y mío, en plan de "Ay, pues voy a llamar, pues llamo, tal". Yo también sí que es verdad que cuando algo me inquieta y bueno, que me produce interés, necesito poco arranque, me valgo yo solo. Lo que pasa es que sí que es verdad que mi hermana estuviese ahí, la verdad que fue guay. Y entonces ya llamé y ya mi madre se enteró realmente cuando la llamaron por teléfono para decirle que me había apuntado y que me daban el día para el casting y demás. Entonces mi madre, pues a raíz de verme ahí en el casting, pues no sé, siempre lo digo, no fue algo especialmente novedoso a lo que hacía en mi casa, pero bueno, supongo que a mi madre le llamó la atención verme con el micro y que bueno, pues con los focos, entonces ya fue como que dijo, ostras, esto va en serio. Y a raíz de ahí, de ese concurso que fue a nivel local, bueno, regional, donde coincidí también con Angie Fernández Mi Angie, que desde sí, que aquí le mando un beso, que luego, seguro que lo ve, ya me he escrito antes también, ¿eh? es maravillosa, Angie. Sí. Y entonces nada, pues después de ese concurso, luego estuve en los premios Bebeo y de los premios Sí. Bebeo Y ya además ganaste. bueno, no gané, es decir, participé, es decir, en lo que es en las Islas Baleares y llegué a lo que es la final, pero ganar no gané. Es Bueno, decir, si ahora, pero es si ahora como, digo que he ganado, estaría mintiendo. bueno, pero es como ganar, ¿no? Porque ya ir a un programa, o sea, a unos premios Veo Veo, ¿no? Presentado por Teresa Rabat, que todos sabemos lo que era y lo que significaba ese programa, ya es ganar. Sí, por supuesto, es decir, que al final todo lo que he conseguido hacer y demás es un premio, gane o no gane, ha sido un premio participar y formar parte de ello, así que genial. Bueno, y a los 15 años grabas tus primeras maquetas, ¿no? Y las llevas a todas las discográficas. ¿Cómo, en qué se inspira un chaval de 15 años a la hora de componer? Pues mira, yo la verdad que las primeras maquetas que hice eran versiones Ujú. y luego pues tuve mi primer tema inédito que lo compuso Jonathan Vázquez. Solo para ti, Y puede ser. sí, exacto. Y surgió, pues bueno, de una manera así bastante espontánea. Yo creo que había sido por algo de MySpace o algo así. No sé 100%, es decir, no recuerdo cómo llegó a mí el tema, pero fue algo así. Y a raíz de ese Solo para ti y que funcionó muy bien en lo que es en Baleares, empezaron a salir actuaciones por el resto del país y fue cuando ahí sí realmente yo me planteé y dije, bueno, pues a lo mejor pues es momento de hacer una inversión, de ver cómo podemos financiar, sacar canciones y que de ahí en adelante se pueda hacer un disco que en aquel momento, pues hombre, y lo fantaseaba, pero no imaginé que se pudiese hacer. Ahora hablaremos de Y, ese disco. y no sé, la verdad que ahora me lo estás diciendo, ¿cómo te lo planteas? Pues mira, la verdad que con mucha inocencia, con mucha ilusión y con mucha fuerza, porque sí que es verdad que en aquel momento tenía una fuerza tremenda. También es verdad que el desconocimiento muchas veces te hace ir Sí. hace falta hacia un muro. Entonces, pues la verdad que fue guay, la verdad. ¿Y cómo se siente uno la primera vez que escucha su canción en la radio? ¿Te acuerdas cómo fue tu primera vez? Sí, la verdad que flipante. Además, al principio, cuando empezaron a sonar los primeros temas, muchas veces, claro, coincidía familia, me coincidía con amigos o cosas así, entonces me escribían, oye, que está sonando tu canción en la radio.
Y, y era muy guay porque es un trabajo que tú has ensayado en tu casa previamente, que luego lo has llevado al estudio y que luego pues la gente lo escuchaba pues como se podía en aquel momento. Y jolín, y que sonase por la radio pues era muy guay, muy guay. Y bueno, ¿cuáles son o cuáles eran en esa época? Porque luego has cambiado también un poco más de estilo y tal, pero en esa Sí. época, ¿cuál eran tus referentes musicales? Pues he cambiado mucho. Sí, He cambiado mucho, pero porque también es verdad que empecé muy, muy joven y los gustos musicales han correcto. evolucionado. No digo que me hayan dejado gustar lo que me gustaba antes, pero sí que he tenido épocas. Mira, cuando empecé con el primer single, yo me veía con música latina, por ejemplo. Me encantaba, es decir, de hecho, una de las maquetas bueno, varias de las maquetas que había hecho era una de Marc Anthony, otra la había hecho de Dani Úbeda, Ujú. y yo me veía mucho en lo que es el latino. Luego tuve una época en la que escuché muchísimo R&B y música un poco más americana, y esa época pues escuchaba sobre todo eso y me gustaba mucho. Y luego sí que es verdad que la época el estilo que más me ha acompañado y quizá con el que más cómodo me siento, que es el pop rock, ahí es como más a gusto me siento. Entonces, quizá lo, a partir quizá de mi primer disco hasta el día de hoy, lo que he hecho realmente ha sido añadir pinceladas, actualizar a lo mejor un poco el Sí, sonido, pero sí, porque además que luego hablaremos más en profundidad, tu último single, ¿no? Suena como muy a La Casa Azul, ¿no? Dijéramos. Muy ese sí, sonido. Claro, podría un ser así. sonido como más dance alternativo, ¿no? Ujú. Era un poco esa la idea, la verdad. A No, mí, yo, no. yo te digo que yo la primera vez que lo escuché me recordó mucho a La Casa Azul, la Qué verdad. Pues Sí. mira, tengo que decirte que no fue esa la fuente de inspiración, hay que decir, pero me gusta, me ha gustado, una buena El referencia. estilo, ya te digo, no sé, me suena como muy a canción, los sonidos de La Casa Azul, ¿sabes? Y dije, hostia, mira, me mola. Y bueno, Pues no, está ahora sí genial, ¿no? vamos Sí, sí. Sí, sí, perdón, dime. Nada, que me gusta, es decir, que es una comparativa que me gusta. Bueno, y ahora en 2010 publicas Fin y Vuelta a Empezar, que por cierto, lo tengo que enseñar porque lo tengo aquí. ¡Ah, qué bien! Que son Gracias, 10 temazos, además increíble. A mí además me gracias. acompaña en una buena época de mi vida, o sea que me trae muy buenos recuerdos este disco. Y hablando que antes has nombrado a un chiquillo de Operación Triunfo, aquí haces un dueto con otro, con Jorge. ¿Cómo llegó esta colaboración? Pues bueno, yo conocí a Jorge en una actuación en Valencia. Y bueno, en Valencia, no miento, te estoy mintiendo, lo conocí en Madrid, cuando me presenté por primera vez a lo que es Eurovisión. Ujú. Entonces hicieron una gala en el Long Play, creo que ese era el sitio, y coincidimos por allí, porque él también iba a actuar. Y a raíz de eso, luego teníamos una amiga en común, pues coincidimos en varios eventos y bueno, tuvimos una amistad y yo justo en las últimas veces que había coincidido con él actuando y eso, justo estaba yo grabando el disco y entonces como coincidíamos bastante durante ese periodo en el que yo estuve grabando el disco, se lo propuse, la verdad que nos llevábamos muy bien y hicimos algo pues un poco entre lo que yo hacía y pensando en lo que él hacía, porque sí que es verdad que en ese momento él había hecho un tema para Eurovisión con Sí, temas así árabes, entonces por eso le metimos ese rollo al tema. sí, sí, sí. Y así Ah, bueno, surgió. son 10 temazos, ¿no? ¿Qué significan para ti este primer disco y estas 10 canciones? Pues mira, durante el momento que lo hice, Ujú, fue como una liberación, porque compuse los temas, es decir, aunque no aparezco en los créditos como compositor, he participado en todos los temas, es decir, porque cuando se hicieron y nacieron, estuve allí con ellos y que además muchos son historias personales, es decir, entonces fue una liberación. Luego sí que es verdad que con el paso del tiempo y sí que es verdad que a veces las críticas y las opiniones sí que hacen un poco que el proyecto se vaya moviendo y tus opiniones vayan cambiando. No sé si es correcto o no es correcto, pero es lo que me pasó. Entonces tuve bastante rechazo por lo que había hecho.
porque me daba la sensación de que el disco, claro, es decir, yo lo sentía como que no lo había trabajado, que no para nada era eso. Pero sí que, claro, al ser un disco mucho más comercial, Sí, claro, es mucho más fácil escucharlo. Las canciones, además, estaban absolutamente pensadas, es decir, cuando las hicimos, excepto Me duele en el alma y Solo para ti, el resto de mm, temas todos se hicieron en el estudio con Daniel Ambrojo. Y los ujú. hicimos pensando en que cada uno de ellos pudiese ser un single, es decir, porque yo estaba como obsesionado con que el tema tenía que sonar es decir, me lo imaginaba sonando en cualquier tipo de radio. Entonces, Claro, eso te iba a decir, es que sonaba muy a Radio Fórmula, ¿no? Muchos de los temas de este disco, quiero recalcar que es muy pop rock, ¿no? Es un estilo que además en esa época se llevaba un montón. Me acuerdo del Canto Loco, de todo eso, ¿no? Entonces era como muy, muy pop rock, ¿no? Y muy Radio Fórmula. Y así suena mucho este disco. pues esa fue la idea. Lo que pasa es que sí que es verdad que el disco cuando se hizo, porque es decir, yo ese disco lo grabé 2 veces. Ujú. Grabé la edición que todo el mundo conoce, Sí. que es, bueno, la que los que lo compraron y lo escucharon, es esa. Y luego Y tengo luego la otra edición versión. especial, No, ¿no? no, no, es Ah. decir, bueno, esa sería una tercera, pero hay una edición que nunca se publicó que yo en verdad, claro, yo estaba trabajando con un manager, esto creo que nunca lo he contado, o si lo he Ya. contado muy pocas veces. Pues Eh, primicia. yo, yo estaba trabajando con un manager con el que tuvimos unos problemas y entonces yo ya tenía el disco acabado, es decir, este disco acabado con él y claro, de repente me vi que dejaba de trabajar con el que era mi representante por una serie de problemas que había habido con patrocinios y bueno, en fin. Entonces, claro, a mí en ese momento me gustaban las canciones, es decir, las había compuesto con el productor, entonces era como, joder, me voy a quedar sin que la gente conozca todo lo que he trabajado durante estos 2 años. Ujú. Y me reuní con el que era, bueno, con el que fue el productor, Daniel Ambrojo, y entonces él me planteó la idea de, mira, vamos a regrabar todo el disco entero, porque claro, yo no podía utilizar el máster de ese disco porque no era mi propiedad, es decir, era Correcto. propiedad de mi manager, entonces yo simplemente me iba a llevar unos royalties como artista y poco más. Entonces, al final, pues se planteó toda la situación. Hice con la ayuda de mi familia la inversión de grabar el disco de nuevo y entonces aproveché para realmente hacer el disco como, es decir, con las cosas que me había quedado yo con las ganas. Pues sí que es verdad que los temas eran quizá más electrónicos en su primera versión y los volvimos mucho más orgánicos, es decir, quizá las Ah, baladas eran más baladas y luego se correcto. Y volvieron un además, poco más potentes. eso quería destacar también, que sonaba muy acústico también este disco, para hacer en acústico. Y eso también Mm, está muy bien. De hecho, en la edición especial sacaste canciones en sí, acústico, que exacto. también hablaremos ahora. Exacto, sí. Pues lo que hicimos realmente, pues eso, todos los temas y las baladas, que en su versión inicial, pues por ejemplo, en Donde tú estés, era el tema bastante ligerito, es decir, quizá más parecido a la versión acústica que saqué más adelante. Y, y lo que hicimos fue pues darle mucha más fuerza y darle otro aire. Y así Y salió el bueno, disco. te conviertes en el segundo disco más vendido de iTunes. ¿Qué se siente, no? Un artista Nobel como tú, que estaba casi empezando, ¿no? O empezando, conseguir este número 2 en iTunes. ¿Te lo esperabas? Pues sinceramente no. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas de estas cosas soy como más consciente ahora, ¿no? En el momento cuando sucedió fue como, qué guay, ¿no? Y como tenía muchas cosas en la cabeza y tenía muchas cosas que hacer, no era tampoco tan consciente. Sí que es verdad que estaba preocupado por el resultado que fuera a tener el disco entre la gente y me agobiaba mucho el no cumplir expectativas porque yo mismo me había marcado unas expectativas y unos topes, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo lo estoy recordando y digo, pues no lo viví con una cosa que yo que sé, en plan de wow, número 2, sino estuve muy contento, pero fue como hay que seguir haciendo cosas. Es decir, no fue algo que me paralizó. Ahora sí, ahora lo pienso y digo, hostia, estaba muy bien. Número 2 y yo ahí seguía lo mío, que tampoco, pues bueno, supongo que son momentos. Ujú.
Bueno, y fin y vuelta a empezar, ¿por qué este título? ¿Crees que fue tu gran descubrimiento o tu parar un poco y volver a hacerlo, lo que has explicado antes? Pues mira, es que el disco se iba a llamar en un principio Soy Yo Mm, y que es súper típico, vamos, un sí. disco debut que se llame Tu Nombre o simplemente Soy Yo. Pues se iba a llamar Soy Yo, pero claro, como yo regrabé el disco y en verdad mi idea era romper un poco con todo. Es decir, yo había preparado además otras fotos con RBN, que eran las que iban a ir en la portada del disco, en el que había preparado inicialmente. Y luego ya como el disco hay partes que se volvieron más orgánicas y demás, Ujú. montamos todo el rollo en el campo, que fue donde se hicieron las fotos, y lo llamé Fin y Vuelta a Empezar por una canción de Laura Pausini, que no me acuerdo el nombre, pero empezaba Fin y vuelta a empezar, bautizando Ay, mis ay, años de me pilla, porque además absoluto. yo también soy muy fan de Laura y no caigo ahora. Pero sí, Pues sí, esa sí. canción, no me Ujú. acuerdo ahora de El cómo se llama el título. título. Y cuando lo escuché fue No. como, joder, es esto. Es decir, es justo eso, fin y vuelta a empezar. Y porque además eso fue lo que supuso el disco. Acabar y empezar otra vez de nuevo. Y Sí. entonces era como tenía que expresarlo con lo que había sido para mí toda esa etapa. Se alargó un poquito más el lanzamiento del disco, pero bueno, al final lo más importante de todo es que soy el dueño de todo eso y en adelante me ha pasado exactamente igual. Es decir, todo lo que he hecho es de mi propiedad, entonces no tengo problema para relanzar, publicar, hacer las ediciones que quiera y eso es maravilloso. Bueno, este disco se presenta con Soy Yo. ¿Por qué eliges esa canción? ¿Era la más especial? Cuéntanos un poco. Pues claro, como yo el disco tardé en prepararlo, pues 2 años Ah, aproximadamente, lo primero que mira, el primer tema que se hizo fue Es solo para ti, ¿mm? luego se hizo Sin ti, luego se Sí. hizo Oh Baby, y y luego fueron surgiendo así a raíz de esos 3 me acuerdo perfectamente, el resto tengo un poco de confusión, pero el último que se compuso fue Soy yo. Ujú. Y es muy curioso, pero justo con Soy Yo parecía que ya el equipo entre Dani y yo había como entrado en plena conexión. Y sí que es verdad que era justo eso lo que yo tenía en mente para el resto del disco. Sí que es verdad que ya habíamos trabajado en otras muchas cosas, quería también hacer otras pinceladas de otras cosas y eso era como, estaba muy marcado, pero ese tema fue el con el que me di cuenta de que ese género era el con el que estaba a gusto. Entonces, me pareció una carta de presentación, por lo menos honesta, es decir, en la que yo me sentía muy a gusto. Además, en ese mismo año, en 2010, ganas el disco del año, ¿no? Que además, si no recuerdo mal, creo que le quitas el premio, bueno, quitar, a ver, no me gusta decir quitar, No, no, pero nadie, claro. claro, pero compites con Lara, que también estaba sonando en esa época un montón, creo que Ay, era Lara. claro, Sí, sí. Sí, 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 sí. cierto. Y sonaba en esa época un montón. ¿Cómo fue ganar ese premio, no? Mira, pues yo igual que te digo que lo del número 2 lo llevé con bastante esto lo recuerdo obsesionado, pidiendo votos por un tubo y haciendo muchísima campaña por internet y por todos los medios que fui. Yo tengo que Entonces, confesar que tenía un poco el corazón dividido, porque yo era muy Lara y también era muy Dani, entonces era como, ¿qué hago? ¿Sabes? Y al bueno. final era como, que gane el mejor, ¿no? Y bueno, ganaste tú y también te lo merecías, las cosas como son, porque es un discazo. Gracias. Pues la verdad que ahí sí que recuerdo mucho curro, es decir, de hacer promoción, de recordar a la gente que tenía que seguir votando, pero sobre todo lo que vi fue una unión y una participación de la gente que a mí me facilitó muchísimo el animar, porque ellos me animaban a mí, entonces fue bestial. Yo creo que fue un momento, un chute de energía de la gente que me seguía como una recompensa, ¿no? Y para mí también lo fue. Entonces fue muy, muy bonito el momento de ver que la gente se unía y que votaba y que bueno, que fue mucha gente la que votó. Sí. A mí me consta porque yo conozco a gente de esa época y yo sé que votaban a muerte, o sea, estaban votando, vamos, a todas horas, es que no paraban, y yo, pero, y yo flipé en ese momento porque ahí sí que se demostró el fenómeno fan, ¿no? De Dani Leiva, que a día de hoy me consta que sigue, o sea que, Bueno, con menos énfasis, claro, porque también es verdad que he estado un poco disperso, he hecho otras cosas, luego he vuelto, he sacado un single, entonces sí que es verdad y es entendible, entiendo
que ya no esté tan intenso. Pero sí, me siguen escribiendo con muchas de las personas que me seguían en ese inicio, me han escrito a lo largo de estos años, pues, porque les ha recordado una canción un día o porque una foto de algún evento. Entonces, me gusta porque la gente, independientemente de que no sea ahora fanática mía, me recuerda con cariño. Ujú. Y eso para mí es lo más importante. Al final participas en etapas de la gente, en este caso con la música, y saber que hay alguien que en algún momento me recuerda por una canción, pues es bonito, no sé. Bueno, y ahora, después del primer disco llega algo inesperado, ¿no? Como el nombre dice, que es Inesperada Vuelta a Empezar, que es la reedición, ¿no? De este disco. ¿Cómo te surge? ¿Cómo te llama la discográfica o surge de ti? Cuéntanos un poco, ¿cómo surge Pues este edición especial? Pues mira, como te decía antes, como el proyecto en verdad era mío 100%, yo lo que estaba haciendo bueno, yo lo que tenía era un contrato de distribución con aquel momento Boba Music, que luego cambió a Océano, Ujú. y yo claro, me recuerdo en esa época muy activo, muy nervioso y con constante gana de hacer cualquier cosa, ¿no? Y, claro, vi que ya el disco habíamos sacado 4 singles y era como, bueno, esto hay que hacer algo más para terminar de promocionar el disco y pensar ya en lo siguiente. Y entonces tenía ahí varios temas, tenía remixes que no había publicado y tenía las versiones en acústico. Entonces me pareció una manera, pues, bonita bueno, completar un poco el disco y poder llegar a más gente, ¿no? La finalidad al final es llegar a más gente y bueno, y por lo menos preparar un material, pues eso, con el mismo estilo, pero bueno, con cositas extras. Y además ahí sacas uno de los temazos que para mí yo creo que es el que más me quedaría yo, ¿no? El que más me ha significado para mí, que es el amor, ¿no? ¿Cómo llegó ese tema? ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió ese tema? Porque me consta que le gusta a muchísimos fans, es uno de sus temas también que más les llega, ¿no? Pues, jolín, pues qué guay. Pues mira, este tema es curioso porque esta canción surge por una colaboración que hago con varios chicos de Mallorca, que uno es Fran Flores, Jalo y Juan Real y yo, ¿no? Y entonces era un tema de un chico de Mallorca que iba a publicar él y que nos llamó al resto, es decir, era un tema de Fran Flores y que nos llamó al resto para colaborar. A mí la verdad que yo en el tema, pues eso, había cantado 2 o 3 frases y el estribillo y 4 cosas más. Y me había gustado, me había parecido bonito y me parecía reivindicativo en muchas cosas. Entonces, cuando surgió la idea de preparar la reedición, pensé rescatarlo y regrabarlo yo desde cero. Y fue así. Qué guay. Pues es un temazo, que lo sepas. Bueno, luego acaba la época de fin y vuelta a empezar, ¿no? Y sacas un EP de remixes con Another Love Song. ¿Cómo surge y por qué? ¿Por qué hacen un EP de este estilo, ¿no? Más distinto, totalmente distinto. Sí, completamente. Pues mira, esto se hizo, eh mira, creo que es que hay cosas que Sí, 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 que sí. hace tiempo que no No te las preocupes. es que la idea del tema en inglés surge un poco también porque, fui a hacer varias actuaciones a Helsinki. Ujú, Entonces, con la idea de llevar algo adaptado en inglés para allí, se preparó la versión en inglés de Será. ujú. Entonces, aproveché que había regrabado esa versión y se hicieron unos remixes. Me parecía que había contenido más que suficiente, es decir, porque al final había entre unas versiones y otra, pues había como 3 remixes o una cosa así. Entonces, a mí me encanta el formato físico, es decir, yo Yo también. habría publicado absolutamente todos los singles en físico, pero Yo al desde final es aquí, una. perdona que te corte, también hago un llamamiento, por favor, que no se vaya nunca a lo físico, porque yo soy muy fan de lo físico. No, claro. Y me encantaría decir algunas cosas, publicarlas en físico, pero bueno. Entonces la idea fue eso, es decir, tenerlo físico, pues para que no quedase en el olvido y para quien le fuese a hacer ilusión, pues tenerlo. Y eso, y yo sabía que, a ver, no era
todo el público, pero que aparte del público que me seguía, le gustaba mucho la música dance, eran muy fanáticos de los remixes y yo, pues en eso, no sé, la verdad que me apetecía compartir eso y para mí también experimentar, por supuesto. Y bueno, vuelves otra vez a cambiar el estilo. En 2014 se publica Rec en ese instante, que por cierto no lo tengo, pero creo que lo tengo por ahí. O sea, no lo tengo ahora aquí físico, pero sé que lo tengo por ahí. Porque además me encantó que das, eso es lo que estaba hablando, das un giro radical también. Es otro estilo completamente diferente. Yo lo catalogaría más indie, ¿no? Más un pop indie, más dijéramos como no sé cómo explicarlo, sí, como más indie, déjalo ahí. Y además sale con Cúspide, ¿no? También con otra artista de OT. Tú siempre ligado al mundo OT, ¿no? ¿Cómo surgió este disco? ¿Cómo surgió la colaboración con Cúspide? ¿Y qué nos puedes hablar un poco del disco? Pues mira, lo primero que voy a decir es que sí que es verdad que el disco no me parece un cambio radical de estilo. Sí me parece una continuación del, como te decía antes, de Soy Yo, pero no tan comercial. Entonces sí que es Correcto, verdad sí, que pero es como más indie, ya te digo, es como más indie, más íntimo, que no me salía, como más íntimo, ¿no? Es aquí como además compones tú, son todas tus canciones, es como muy íntimo este disco, menos comercial, correcto, también. yo, bueno, sí, la verdad que lo primero que cuando se empezó a desarrollar el disco, que además también estuve un tiempo buscando canciones, otras las compuse yo, y lo que buscaba eran letras que no fueran típicas, que hablasen del amor y que no fueras realmente consciente hasta que la escuchases con detenimiento, que hablasen de la vida, que hablasen de... y buscaba temas que en verdad fueran para todo, es decir, que lo pudieses aplicar a lo que tú quisieras. Había pecado para mi gusto en el primer disco de ser demasiado no simple, pero sí que es verdad, demasiado fácil e intuitivo. Es decir, entonces quería volverme un poco más misterioso y Y bueno, quería yo también no ser diría que tan fácil. sí, el primero es como muy intenso, ¿verdad? Como demasiados sentimientos, o sea, como muy intenso, sí, 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 estoy de acuerdo. Y nada, y este segundo disco realmente lo tenía clarísimo, pero además clarísimo, quería algo que sonase a banda, que sonase tanto en formato acústico como en formato completo. Y quería llevar lo máximo, es decir, de instrumentos y cosas lo que estuviese en el disco se pudiese llevar a un directo. Y bueno, sí que la verdad que quise, dentro de lo que cabe, porque obviamente cada uno tiene la voz que tiene, Ujú. no sonar tan dulce, no sonar tan excesivamente dulce. Y entonces sí que busqué la manera de cantar mucho más sucio, ensuciar la voz con efectos y cosas así. Y era un poco mi obsesión, es decir, sonar un poco más duro. Más que nada porque, y que obviamente un disco mucho más trabajado en letras, en arreglos y con mucha más paciencia. Por eso luego también estaba algo de lo que me había dejado un poco, claro, como decía antes, críticas que te quedan. em, Como había hecho tantas fotos con el primer disco y se había hablado demasiado de que si, pues bueno, yo me sentía un poco como que simplemente era una cara y no hacía nada más que posar, ¿no? Y entonces hicimos una sesión de fotos con Gonzalo Caps para este Requiem en ese instante, que Claro, son maravillosas todas las eso fotos. también quería destacar, ¿no? Que el formato físico es una maravilla, o sea, las fotos, además como muy artística, no sé, es súper bonito. Yo lo Para, recomiendo desde aquí también. Gracias. Pues para lo que es el libreto y portada, decidí prescindir de lo que son las fotos para ilustrarlas y darle otro sentido, porque en verdad fue como que quise diferenciar lo que es el trabajo, el disco y luego las promociones para que tuviesen sus fotos, sus cosas. Pero sí que también, de igual modo, pues no exactamente como en el primer disco, pero también había una versión del disco que además había preparado yo, había diseñado con las fotos. Lo que pasa es que finalmente José Luis Algar se encargó de hacer un trabajo maravilloso con las ilustraciones y entonces se quedó así.
Y bueno, Cúspide, ya hemos hablado un poco del disco Cúspide con Nena Da Conte también, ¿cómo surge? ¿Por qué estar tan arraigado a OT? ¿Significaba algo que te hubiera gustado, por ejemplo, estar en OT? Cuéntanos, ¿por qué este Pues, halo de OT? pues no lo sé, Es que me ha casualidad. dado Mira, curiosidad. mira, el tema de Jorge pues surgió así casualmente y el tema de Mai Que pegaba surgió. además, pegáis muchísimo además. Gracias. Pues con Mai surgió un poco hablándolo con un amigo que tenemos en común ella y yo. Ujú. Y entonces él me decía, tienes que invitar a alguien en este disco que para alguno de los temas. Entonces yo, así pensando, pues, ¿qué tema? Pues este tal. Entonces lo primero que me hice fue, ostras, Cúspide, que es la que me imaginaba como primer single, y buscaba una chica con una voz muy peculiar, que se la reconociese de primeras, y yo había grabado en la primera versión que hicimos de Cúspide unos coros muy agudos, es decir, que yo no iba a llevar en directo jamás en la vida, porque eran bastante difíciles, los había hecho yo, pero en estudio, claro. Y, y entonces pensaba, jolín, alguien con la voz aguda, brillosa. Y entonces, hablándolo con él, me dice, ostras, pues podemos hablar con Mai para ver si le interesa. Él como que habló con ella, pasó el tiempo y nunca más supe nada de la canción. Y un día yo por Twitter fue como, ostras, pero yo no he tenido respuesta de esto, ya ha pasado como 4 o 5 meses desde eso. Y le mandé un tweet y le dije, oye, Mai, ¿podemos hablar? Y a raíz de ahí, pues quedamos, fuimos varios días a tomar café y bueno, pues surgió, yo le mandé la canción, le dije, mira, con total sinceridad, si no te gusta o no te sientes cómoda, pues me lo dices, me dices, oye, no me gusta la canción y ya está. Y la verdad que fue súper cariñosa Pues, y recuerdo en el momento que me dijo, es muy bonita la canción sí. y me encantaría participar y demás. Entonces yo fue como, ¡buah, ostras! Que ahí sí que flipé porque eso lo había hecho, lo había compuesto yo entero, es decir, había hecho música, había hecho letra y era como, ostras, va a cantar y algo que he hecho yo, que en un momento que me encontraba, pues eso, con muchas cosas en la cabeza y fue eso, mira, eso ha sido de las cosas más impresionantes, escucharla a ella cantar algo que sentía yo. Además, Cúspide, yo diría que es una de tus canciones míticas, ¿no? Porque todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que Cúspide es tu canción, ¿no? Y además número uno en iTunes y una de las canciones también más vendidas, ¿no? ¿Te esperabas también este éxito con esta canción y que haya sido a lo largo del tiempo una de las canciones que más se acuerden de ti? Pues mira, yo cuando hice la canción, que claro, cambia de cuando yo la hice a luego cuando se graba, se arregla y se cambian cosas, hay cosas que se han cambiado y demás. Nunca imaginé, sinceramente, que me fuera a gustar tanto, es decir, que yo quedase tan contento con el resultado. De hecho, la canción, al final ocurren cosas en la vida que tienen que pasar y no tienes por qué modificarlas. Yo me acuerdo que cuando grabé el disco yo no pude estar en la grabación de la batería. Entonces, cuando se grabó la batería del disco, yo estaba en Madrid entonces y esto se grabó en Mallorca, entonces no estuve. Yo le dejé a mi productor todas las anotaciones con quiero que en este momento hagan esto, quiero que hagan lo otro, quiero tal. Y entonces cuando yo volví, pues al mes siguiente a revisar todo lo que había grabado y a corregir y ver qué cosas me gustaban y qué no, me dice Dani, ostras, no te lo vas a creer, que es que no grabamos Cúspide con la batería. Claro, yo ya estaba alucinando porque digo, mira, no me lo puedo creer. Es decir, iba a ser el single, digo, y estamos sin batería y ya tendría que estar acabado el disco. Entonces me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo, no te preocupes, lo llamo otro día, lo volvemos a grabar. He pensado una cosa, porque, claro, en el momento se acojonó, es decir, porque dijo, Dios, es decir, llevo un mes y medio con esto aquí grabado y no me he dado cuenta que uno de los temas del disco no está grabado. Y entonces me dijo, mira, voy a hacer una mezcla entre la batería acústica y entre la batería electrónica. Entonces copiamos, además fue así, copiamos Ujú. bombos negras de otra de las canciones, las calcamos y realmente el grosso de la batería es una batería electrónica que se había hecho a ordenador todo, pero además de electrónicas. No tenía nada que ver con una batería orgánica ni nada. Y,
Y surgió así. El sonido que tiene Cúspide es por una necesidad, es decir, porque es que no era un tema que sonaba con timbales, es decir, no tenía nada que ver el sonido. Y entonces al final como que se cerró el ciclo porque yo quería un sonido galáctico, quería un sonido Sí, espacial y sí. finalmente con la batería electrónica consiguió cerrarse. Entonces al final, mira, fue algo que ocurrió así y tenía que ser. Además, tú lo has dicho también antes, este disco es muy acústico, ¿no? Y también te sirvió para recorrerte los FNAC, ¿no? ¿Cómo fue en la presentación de este disco a tu gente? ¿Cómo actuó la gente? ¿Cómo lo sentiste? Mira, yo así de primeras, el primer recuerdo y sentimiento que tengo es que sé que chocó. Es decir, Ujú. desde dentro lo viví como, y sabía, yo era consciente de que iba a ser un cambio a nivel de letra y de música, que habría gente que no iba a entender y que continuaría por otro lado, y gente que le gustaría, que no, antes no me escuchaba, y me gustó porque empecé a ver en mis conciertos gente que no había venido antes, que le empecé a, por lo menos, a inquietar como artista y luego pues descubrió que hacía muchas más cosas, ¿no? Y público que me seguía desde el principio, que lo entendió como una evolución y realmente han evolucionado conmigo. Muchos de ellos continúan a día de hoy. Entonces, la sensación de los FNACs fue muy guay en el aspecto de ver cómo la gente recibe el disco. Además, uno de ellos, yo creo que el primero que hice fue en Barcelona, creo que fue el primero, y además fue un día antes del lanzamiento del disco o el mismo día, es decir, que es que Sí, es no verdad. había margen, no había margen para... Entonces fue muy divertido porque había canciones que, claro, había canciones, no, la gran mayoría no las conocían, excepto Cúspide. Ujú. Entonces, fue muy, muy chulo. Además, ves el feedback real con la gente de las canciones y ya se nota qué canciones son las que gustan aún en acústico. Y recuerdo, por ejemplo, Mi pequeña abeja reina, Domesticados, canciones que ya en el directo notas que están Sí. funcionando y que a la gente le gustan. Entonces, eso también te deja un poco ver por dónde pueden ir los tiros. ¿Y es más responsabilidad para ti hacerlas en acústico? Hombre, a ver, es más, en algunas cosas es más fácil porque puedo gestionar yo como quiera los tiempos y dirijo yo el espectáculo, pero también es más complicado porque estoy completamente limpio, es decir, no tengo más que una guitarra y mi voz y si algo falla es evidentísimo. Ujú. Sí, a mí, por ejemplo, luego cuando he participado en otros proyectos que iba con mucha banda, con metales y muy bien acompañado y con Ujú. coristas, sí que te das cuenta de que eso está muy bien porque te da ese respaldo. Pero luego también es verdad que no te puedes salir de lo que está ensayado. Y el acústico me gustaba mucho porque me permitía a mí moverme. Había días en los que estaba pues mucho más ocioso, más hablador, entonces interactuaba mucho más. Días en los que estaba un poquito más retraído y que pues por lo que sea, pues entonces al final que se crea una tensión y un ambiente que es muy fácil de manejar con el acústico. Ujú. Bueno, y luego llega ya Año Nuevo, otra canción mítica también tuya, además compuesto por Alberto Jiménez, creo que es, sí, Jiménez, el de Mis Cafeína, ¿no? ¿Qué significa esta canción para ti? ¿Cómo surge también? Porque también es otro cambio, otro rumbo, ¿no? De Dani. Bueno, pues es que claro, yo en lo que es el disco de Requiem en ese instante me veo como súper continuo, es decir, veo que hay temas rítmicos, que hay temas lentos, hay medios tiempos, pero todo está en esa línea musical, entonces lo veo como que fluye, no hay cambios bruscos de estilo, es decir, hay a lo mejor pues pinceladas de electrónica, hay temas más con guitarras acústicas, pero al final no deja de ser pop rock. Entonces, Ujú. sí que es verdad que eso me hacía sentir muy, muy cómodo. Y el tema con Alberto surge porque me encanta Mis Cafeína y nos conocimos, nos conocimos por Facebook, creo que había sido. Entonces yo le había enviado un mensaje y le había dicho en plan que era muy fan y que me encantaría contar con él en el disco. Me mandó varias cosas. De hecho, me mandó primero Ladrón de Canciones y me dijo, mira, te voy a mandar este tema
y a ver si te gusta. Si no, pues no pasa nada y te mando otras cosas. Y la verdad que lo escuché fue como, lo quiero. Es decir, este tema va a entrar en el disco, me encanta. Y luego me paso Año Nuevo y creo que otra canción más y me gustó más Año Nuevo. Y de Ujú. hecho tenía dudas, me gustaban bastante la otra y fue Alberto el que me dijo, mira, este tema puedes meterle un rollo de esto. Alberto es muy, muy buen compañero porque no solo eh, me ha, me ha cedido temas suyos, sino que muchas veces me ha ayudado en el tema de la producción. Yo a lo mejor se va produciendo el tema y le voy enviando y le voy diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Te gusta cómo suena? Y entonces a lo mejor me dice, oye, pues me recuerda a esto. A veces es positivo porque me gusta la referencia y a veces no. Entonces recuerdo que uno de los temas, me acuerdo que no me acuerdo qué artista había sido, me dijo, me recuerda a esto y dije, ay, pues no me gusta mucho. Entonces cambiamos un poquito algunas cosas de la mezcla y entonces muy guay. Mira, Además, ahora, perdona que te interrumpa, ahora que me lo estás diciendo, que hemos hablado de Mai, estamos hablando de Alberto, em, a veces con el paso del tiempo, hasta que no pasa un poco el tiempo, no te das cuenta de lo afortunado que eres y de las cosas que has hecho. Y ahora mismo me estoy sintiendo súper afortunado. y bueno, además Año Nuevo no podía faltar en el disco, porque yo creo que también es otro temazo, ¿no? ¿Lo tenías claro ya desde el principio cuando te llegó que tenía que estar? Sí, es decir, quizá tuve más claro al ladrón de canciones. Yo, por ejemplo, los temas rítmicos me cuesta un poco decidirme, es decir, verlos así de primeras. Las baladas o los temas medio tempo es lo que más fácil ya veo, es decir, lo escucho y digo, vale, me gusta, lo quiero y sé que lo... Los rítmicos sí que a veces me cuesta un poco, necesito trabajarlos un poco antes de decidirme. Y bueno, luego 2018 ya, tu último single, Lo Entenderás, que hemos hablado un poquillo antes de él, ¿no? Que es un sonido más distinto, muy La Casa Azul, ¿no? ¿Cómo surge este single y querías llevarlo por este estilo? Totalmente, totalmente. De hecho, buscaba algo retro, buscaba algo electrónico, eh, Alternativo. segui- buscaba seguir un poco la estela de lo que había hecho con Requiem en ese instante, pero lo que pensé fue, quiero fusionar lo que había hecho con el primer disco y fusionar el segundo disco. Entonces, realmente, para mí es una mezcla entre Será y a lo mejor domesticados por ejemplo, con Año Nuevo. Entonces, son dos estilos que quería juntar y quería demostrar que no reniego de nada en especial, sino que a veces el tiempo hace falta para madurar las cosas y que sí era capaz de ver lo que había hecho antes, lo que había hecho después y en qué momento estaba. Entonces, era un poco eso, la búsqueda de algo intermedio. No quería ni ir para adelante ni para atrás, quería algo neutro. Y bueno, esta es un poco complicada, ¿no? Porque es como elegir entre papá o mamá, ¿no? Pero cuál es la canción más especial para ti y cuál es la que nunca puede faltar en tu repertorio? Mm, a Difícil, ¿eh? ver, creo, mira, más especial, yo creo que más especial es Cúspide, Ujú. por muchas cosas, por lo que te había comentado antes, porque escuchar a Mai cantar algo mío me gusta y me hizo sentir muy especial y eso es algo ya que es imborrable. Lo entenderás, es un tema que me gusta muchísimo y que me siento muy identificado. Es decir, es un tema que, aunque se publicó en 2018, me gusta. Es decir, que no cambiaría absolutamente nada de la producción del tema y eso me hace sentir muy bien. Es un Y temazo. un tema que no faltaría en mi repertorio, pues a ver, ahora mismo cambian mucho porque los modifico, pero a ver, temas que no pueden faltar, pues a ver, yo creo que Me duele en el alma no podría faltar, sé que gusta, Correcto. me hace sentir, es decir, yo recuerdo cosas con ese tema que son especiales y y ya no me has preguntado solamente que cuál es más especial y cuál, Sí. vale, perfecto, pues ya está. Sería Y bueno, ¿algún artista con el que te hubiera gustado colaborar y no pudiste por cualquier cosa? Por ejemplo, hemos hablado de Miss Cafeína o una Angie. Angie también te pegaba mucho en el estilo. ¿Te hubiera gustado? Cuéntanos un poco. pues estoy pensando.
Yo en el primer disco, mira, en el primer disco se barajaron nombres como Ismael, que también es de Operación Triunfo, es decir, habíamos Sí. coincidido en los mismos eventos y habíamos hecho también una buena amistad. Por aquel entonces también había barajado, tenía muy buena relación con Blas y habíamos pensado también hacer la colaboración con él. Y eso es del primer disco, las colaboraciones que se pensaron. Luego finalmente se hizo la de Jorge. Yo, así a la larga, luego, esto es una opinión que a lo mejor ni es importante ni debería darla. Me encantó, decir, la colaboración con Jorge, me llevo muy bien con él. Pero sí que es verdad que luego pensado a nivel, yo en ese momento quizás me guié por el momento, ¿no? Y por supuesto por el que me representaba en ese momento, que fue un poco el que me guió pues, en hacer la colaboración. Pero quizá por estilo musical y por continuidad musical, quizá Ismael o Blas hubieran sido quizá lo más acertado, por continuidad, ¿eh? Y por no hacer tampoco experimentos, pero obviamente feliz y agradecido. Y luego del segundo disco, barajé la posibilidad de Mai, que finalmente fue la que se hizo, de colaboración. También se pensó en Lucía Scansetti, Ujú. y yo creo que no había surgido así tampoco más. Bueno, sí que había tenido un tema, lo que pasa que al final no se metió con Conchita. Ujú. También tiene una voz como muy Mm, Nena da Conte, ¿verdad? Sí, de hecho, uno de los temas que no se metió, que ella me mandó, lo grabé, lo que pasa que al final no se publicó. Muy cortito, muy especial, pero me parecía ya como, me parecía ya que el disco en sí, a nivel letras y a nivel música, me parecía ya un poco arriesgado para lo que era. No me imaginaba publicar un tema de 1 minuto 30 y dije, lo mismo me cargo más aún a la gente. Sé que ahora la gente hoy en día está mucho Ahora más se preparada a lleva, temas cortos, ahora se lleva pero, mucho. pero Y antes se, no se llevaba tanto. ya. Y se lleva mucho también el stream y tal, y todo eso. Ahora vamos a hablar ya de Eurovisión. ¿Qué significa para ti Eurovisión? ¿Te verías allí? Ya me contestaste hace poco un tuit, además que te gustaría ir. Cuéntanos, ¿qué significa para ti Eurovisión y qué tema tuyo llevarías? Mira, ahora mismo llevaría Ujú. Lo entenderás, sin duda alguna. Es decir, creo que podría, es decir, creo que a nivel escénico, de luces y yo cantándolo, creo que lo podría defender perfectamente y creo que podría hacerse algo llamativo. Y en cuanto a ir, me encantaría. Sé que hay muchos factores al final que interfieren en los procesos de selección, pero sí, creo que hay que, hay que estar tranquilo. Yo creo que en caso, por ejemplo, de ir, debería ir en un momento en el que esté templado, en el que las cosas estén donde tienen que estar y, por supuesto, tener a un equipo que te quiera acompañar de la mano y que quiera luchar por lo que quieras hacer. Ujú. Así que si surge la posibilidad, yo feliz. Bueno, sabemos que va a ir Blas, sabemos que va a ir con esa preciosa balada. ¿Era tu canción de las dos favoritas? ¿Cómo ves a Blas? ¿Crees que nos va a representar bien? Cuéntanos un poco cómo ves este año el festival. Yo creo que sinceramente lo va a hacer espectacular. Él es súper profesional, es alguien que lleva preparándose años, años y años. Y yo cuando le conocí, que teníamos 14, 15 años, él ya llevaba mucho tiempo preparándose. Y creo que, sinceramente, no he conocido a lo largo de todos estos años musicales, no he conocido a alguien más profesional que él y más disciplinado, entregado con su trabajo. Y es uno de los compañeros que recuerdo cosas muy bonitas con él. Entonces, sabiendo lo que sé de él y viéndole como un profesional que es, creo que va a hacer un papel estupendo. Lo que luego pueda pasar en el certamen, lo que nos puedan Eso da votar, igual. eso es algo que no está ni en sus manos ni en las nuestras. A ver, Entonces, yo siempre digo que el resultado es lo de menos. Lo importante es que nos sintamos orgullosos. Y yo creo que con Blas nos vamos a sentir muy orgullosos. Luego ya el resultado o que pase lo que tenga que pasar, ya se verá. O sea, eso es lo de menos. Mira, ya te digo, mira Pastora, ¿no? Pastora nos dejó súper bien a todos y luego, bueno, estuvo bien, estuvo alta también, sí, pero no llegó a un top 10. ¿Y qué? Pero tampoco lo necesitamos, ¿no? Yo creo que hizo un papelón increíble y yo apuesto mucho por Blas también este año y ya te digo, que sea lo que tenga que ser. El resultado es lo de menos.
Y que, por supuesto, luego va a cambiar mucho la puesta en escena aplicada en el escenario de Rotterdam a lo que se hizo en televisión española. Estoy completamente seguro. Así que nada, yo desde aquí, mucha suerte a Blas, que vaya genial y que pase lo que pase, que se sienta a gusto, que sea muy feliz y que disfrute. Yo igual le mando desde aquí un beso y que se lo pase bien. Y ya está, que es lo importante. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar próximamente de Dani? ¿En qué estás ahora? Pues mira, ahora he grabado una cosita que va a salir en los próximos, no puedo decir muchas cosas, pero que va a salir pronto y es muy bonita lo que he grabado. Y tranquilito. Así que, y nada, y la idea, estoy componiendo cosas, estoy viendo hacia dónde quiero hacer las cosas nuevas. Me gustaría continuar con algo como Lo Entenderás. Es Sí. algo que creo que ahí encontré un punto en el que me Ujú. siento a gusto y no me siento ñoño, no me siento, pero me gusta, es decir, estoy Sí. muy cómodo. Y entonces, pues, ver qué pasa y sacar ese tema nuevo. Me encantaría quizá poder colaborar en un futuro con Giorgio Siladi, que es un artista buenísimo. Y, y nada, pues esa es la idea un poco, hacer estas cosas y lo que va a salir pronto, que va a estar muy chulo. Y bueno, ahora también se lleva mucho lo de single tras single tras single tras single. Tras single. Eso. ¿Tú cómo te lo organizas así? ¿Prefieres sacar un disco? ¿Cómo lo ves? Mira, yo ahora mismo, siéndote honesto, Sí. no publicaría un disco porque implica una inversión que es en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es difícil de recuperar. Tal cual están las cosas Sí. ahora con el COVID, lo vería muy difícil. Muy difícil porque no hay conciertos, solamente hay ventas de discos y los conciertos que hay son con un aforo muy pequeño. Un aforo muy pequeño que entre que pagas al músico, sala y yo qué sé, y dependiendo del aforo que venga, muchas veces no sale ni a ganar. Simplemente sale pues a pagar. Entonces, pensándolo desde ese punto, sacaría un single, sacaría temas sueltos y viendo, porque la idea es ir sacando cosas. Estoy un poco en contra de sacar temas rápidamente. Sé que la industria está funcionando de otro modo completamente diferente y en el que se están saliendo temas de forma masiva y estoy un poco en contra. Yo quiero lo que saco, aunque sea muy poco. Quiero que a la larga sentirme orgulloso, saber que estaba bien, que presenté, pues si tengo que hacer un videoclip en condiciones, si tengo que sacar unas fotos, que sean unas fotos cuidadas, y si saco un tema, que tenga una producción que el día de mañana pueda pasarse de moda, pero que está bien hecha. Entonces, hay cosas por las que no quiero saltarme. Ujú. Entonces, hasta que no tenga algo en condiciones, no publicaré nada. Pero sí que adelanto eso, que va a venir algo que está muy chulo y Ujú. que, y que bueno, que a ver qué os Pues parece. pues ya ganas de escucharlo, ¿no? También se está llevando ahora mucho los conciertos en streaming. ¿Te lo replanteas hacer un concierto en una sala que estés tú ¿Sí? solo, por ejemplo, con tu guitarrista o tú solo Mm. tocando para fans bueno, un concierto en streaming, vamos? Sí, me gustaría, la verdad. Sí, 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 lo estoy planteando, estoy viendo la manera y sí, me gustaría. Oye, pues mira, primicia desde aquí, todos, yo desde aquí animo a todos a que compren las entradas, que por cierto, también quiero decir que tenéis todas las canciones y los discos y todo en plataformas digitales, en tu canal de YouTube, que también hay que hacer un poco de promo aquí, que si no, Gracias. y nada, hombre, y que yo lo recomiendo porque son geniales. Y dicho esto, eso, cuéntanos, ¿cómo te imaginas ese concierto? Pues me gustaría rescatar los temas, por lo menos más especiales para mí del primer disco, hacer prácticamente casi todo el segundo disco y hacer los últimos temas que he publicado. Ujú. Eso sería el tronco principal del concierto, ¿no? Y luego, pues obviamente, alguna canción que me guste, algún cover o algo así, siempre suelo hacerlo y ya, y eso sería. Y a día de hoy, por ejemplo, ¿quiénes serían tus referentes musicales? Pues mira, como sale tanta música y tan diferente, tengo
cosas súper variadas. Es decir, mira, por ejemplo, antes te comentaba Giorgio Siladi, escucha muchísimo su música, Sam Smith, también he estado escuchando mucho Troye Sivan. ¿Qué más he estado escuchando? Pues bueno, escucho mucho, por ejemplo, mucho pop de este muy bailable. Me encanta Britney Spears, me encanta Adele. No sé, es que escucho música me encanta Beth, por ejemplo, Vega, me encanta, me fascina Zahara, Miss Cafeína. Bueno, em, ahora también se lleva mucho de ese estilo, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Ay, se me ha ido. La que estuvo en OT Mayalen, ¿no? Pero ¿cómo se sí, Chica Sobresalto, también te me pega gusta mucho. también lo que ha hecho, me gusta mucho lo que ha hecho. Entonces estoy escuchando así muchas cosas así sueltas. Me encanta. Mira, hoy por ejemplo he estado escuchando prácticamente todo el día el disco de C. Tangana, el madrileño. Me ha Correcto. encantado cómo ha fusionado los estilos. Y sinceramente hay muchas cosas que me han gustado como ideas, es decir, ay, esto me gusta para hacerlo. Además es que ahora se lleva mucho, ¿no? Lo de la fusión, fusionar estilos distintos, ¿no? Como tú lo has dicho, Tangana o Rosalía también, que mezcla mucho el dance con el Exacto. flamenco pop, ¿no? Se llama. Ujú. Pues sí, eso es más un poco así. Te he dicho así una cosa rápida. Hay muchas cosas más que escucho. Lo que pasa es que es lo primero que se me viene a la cabeza. Ujú. ¿Y te gustaría hacer un talent musical, tipo pues La Voz o o algo más tipo Tu cara me suena? ¿Te verías en algo así? Pues mira, yo creo que Tu cara me suena lo haría fatal, sinceramente, porque lo haría fatal. Creo que no imito nada bien. Bueno, Entonces, tienes que valer y tienes que tener una facilidad para modular tu voz y hacer algo que no es tuyo. Y a mí me cuesta mucho, es decir, hacer cosas que sean diferentes a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Entonces, se notaría mucho que canto yo. No, es decir, no sé, no, yo creo que no escucharías al artista. y Y en, tema en y en temas estos fuera, talent, pues, no lo sé, la verdad. No sé qué pasaría más adelante. Ahora mismo, pues, estoy en un punto que estoy muy abierto a todo, ¿eh? Eh, bueno, que no me cierro. En otras veces, sí que he estado más reacio a participar en cualquier programa de televisión, pero ahora estoy en un punto que creo que la también es gente está cierto, mucho más abierta, ¿eh? Entonces tengo correcto, menos miedo. sí, también es cierto que ahora está evolucionando también, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en la última edición de OT que también se lleva mucho lo de ser cantautor, ¿no? Y eso también te mola, ¿no? El rollo ese de componer tus canciones, cantarlas. Entonces yo creo que también está evolucionando los programas. Exacto. Sí, yo creo que, los chicos que han estado en los últimos, programas como Operación Triunfo o Factor X, La Voz. La Voz, han tenido mucha suerte porque ha encontrado a un público, con los brazos abiertos y dispuesto a escuchar cosas nuevas. Y sobre todo a no tener prejuicios, a aceptar que la gente tiene que buscarse la vida y que tiene que haber oportunidades. Y que yo recuerdo muchas veces de compañeros que lo hacían y yo le echaban el valor que yo no le podía echar, que era presentarse a todos los programas y aunque participasen y se les viese, era como intentarlo. Pero es que es eso, es justo eso, tienes que intentarlo y tienes que. Y el público muchas veces castiga al artista por intentarlo una y otra vez, ¿no? Y es como, ¿o acaso, yo me voy a inventar, ¿eh? Ujú. Alguien que es profesional de algo no busca trabajo en diferentes empresas? Y Pues claro. es justo eso. Entonces, lo que pasa que muchas veces el miedo al rechazo, yo hablo por mí, ¿eh? Muchas veces el miedo al rechazo te hace mantenerte cauto y decir, "No, uf, no voy a ir, porque es que si me ven ya en muchos sitios va a parecer como que esto no cuaja y da miedo, ¿no? Pero lo suyo es hacerlo, Claro, presentarte y ese luchar. eso iba a decir yo, que hay que quitarse los miedos, hay que cantar al mundo lo que sentimos, ¿no? Y sin miedos ni nada. Entonces, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que tienes que hacer lo que tú sientas, lo que tú quieras, ¿no? Y por supuesto, lo que tienes que hacer es buscarte la vida y tienes que Correcto. demostrar lo que eres capaz de hacer y que nunca te conoce todo el mundo, que eso es algo súper importante. Y hoy en día que están las redes sociales, que los vídeos se viralizan, bueno, que los vídeos de los programas dan la vuelta al mundo, entonces nunca sabes lo que puede pasar. Ujú. Bueno, ¿y qué le dirías al Dani Leiva que empezó con todo lo que sabes ahora?
que se guarde un poco de energía, que luego la va a necesitar. Le diría eso, que guarde o por supuesto, y que no se preocupe y que confíe. Yo me diría eso, confía y distribuye bien la energía, porque la energía es algo que nos hace falta, hay que ser constante y hay algo muy importante, o al menos para mí en mi camino musical y en la vida, que es, no salirse del camino. Es decir, hay veces que, soy como paciente y muy impaciente. No tengo puntos intermedios, o me paso de paciencia o no tengo ni medio segundo de paciencia. Y, y yo creo que a veces es bueno, tener paciencia y no ponerte nervioso, porque a veces las cosas tardan en llegar, pero llegan. Ujú. Y hay ¿Y que y hay que tener todo lo que puedas en las manos y lo que puedas. cuál es tu plan a largo y a corto plazo, con referente a la música, referido a la música? Pues mira, mi plan ahora mismo es que salga esto que he preparado, con mucho cariño, próximamente, después de esto, sacar un single nuevo. Esa es mi idea. Mi idea es, si puede ser, ojalá sería increíble, que salga un tema nuevo. Sí que es verdad que estoy viendo opciones, estoy pensando, me quedé con la espina de que no saliese un remix y una versión acústica de Lo Entenderás. Y Sí. entonces estoy viendo la manera de si eso puede ser factible, si eso queda bien. Entonces tengo una versión preparada que publiqué hace tiempo en directo, de Lo Entenderás a piano Ujú. y posiblemente rescataría. Y estoy viendo la opción de hacer un remix. Eso lo estoy haciendo un poco así porque lo estoy hablando, pero no está cerrado. Entonces, con todo el tema de la pandemia, se retrasó, lo vi un poco inviable, entonces, porque la idea era hacerlo con motivo de reanudar en los conciertos y como luego pasó todo esto, pues al final luego dije, bueno, pues lo mismo no tiene mucho interés. Y se quedó ahí estancado, pero la idea sería eso, hacer eso, son cosas que se me ocurren y que me gustarían, por supuesto, y sacar algo nuevo, que me apetece mucho. Y ahora ya para ir terminando, ¿qué le dirías, no, a todos esos fans y a toda esa gente que te ha ido apoyando a lo largo de toda tu carrera? Que muchas gracias por escucharme, por apoyarme y por muchas veces creer en mí mucho más de lo que yo lo hago. Así que eso es súper importante, que cuando ves a alguien que te mira con sinceridad, con inocencia y con admiración, que eso es súper, no sé, no hay manera de explicarlo. Entonces, muchísimas gracias y que yo estoy para lo que para lo que os haga falta. De hecho, el otro día en Twitter, una chica que me escribía, pues bueno, que se sentía sola. Es decir, yo a veces sigo a gente que me sigue en las redes sociales y no tengo por qué tener una amistad, ni mucho menos. Claro. Y ponía que se sentía sola y que bueno, que no tenía nadie con quien hablar. Y fue como, oye, aquí estoy. Es decir, mm, que no estás sola. Es decir, que Claro. yo no soy, inaccesible. Entonces, lo que pueda ayudar a alguien, decir, pues lo voy a hacer porque me encantaría que lo hicieran conmigo y que lo hubiesen hecho conmigo en algún momento en el que he estado solo y que me he sentido así. Además, eso también lo quería destacar, ¿no? Que tus canciones también nos han ayudado a muchos en muchos momentos, ¿no? Que hemos estado Oh, solos, gracias. nos hemos sentido mal, ¿no? Entonces, para una persona como tú, que esas canciones simbolicen algo para tus fans o para gente como yo, ¿no? ¿Qué te aportan a ti? Confianza, me transmiten, seguridad y esperanza. Esperanza en lo que un día hice y tenía ilusión, que sirve para algo. Es decir, es que, al final, uno hace música porque la siente, canta canciones porque lo necesita y porque muchas veces es liberador y porque al final es como un anestésico y una medicina para el propio artista, ¿no? Pero cuando ves que a alguien le sirve, es como que de repente todo cobra sentido. Es decir, ese círculo se cierra y dices: "Completado, ya está". Es decir, a veces no necesitas que sea a todo el mundo y tampoco necesitas, es decir, yo no hacía la música pensando: "Buah, es que me quiero ser una superestrella y quiero ser superfamoso y quiero". No, yo en verdad
es que me ilusionaba, es decir, y me ilusiona cantar, me hace bien, me hace sentir. Yo Eso también, me eso apoyé en la también. música. Eso también se ha notado mucho de ti, que nunca, ni tus canciones, ni tú has sido nunca de superstar ni tal. Eso, yo que te llevo siguiendo, ya te digo, desde que empezaste, eso lo hemos podido comprobar y además es lo que dices tú. Yo creo que tú le das más importancia a las canciones, ¿no? Que a todo lo que viene detrás, ¿no? Pues el número 1 de iTunes sí está muy bien, pero te importa más la canción en ese sentido. Y que de algo que fue muy consciente fue cuando gané el disco del año, Mm, me di cuenta de que un premio no sirve para realmente nada. correcto. Porque es que cuando yo gané el disco del año, yo la verdad que pensaba, joder, pues qué bien, pues Televisión Española, pues por lo menos contará conmigo para 4 especiales, o yo qué sé, o para un especial de Navidad, porque que llaman a un montón. Y al final te das cuenta de que no, es decir, no ocurre realmente nada, no hay cosas, no hay magia. Y entonces es cuando te das cuenta y dices, vale, esto es un mercado en el que hay muchas cosas que están cerradas y que ya son así. Entonces, por lo menos voy a hacer lo que me gusta y voy a hacer lo que me apetezca y cosas que me hagan sentir bien. Que funciona, que a la gente le gusta, lo quiere apoyar y lo quiere comprar y quiere, pues yo feliz, porque estoy haciendo algo que me ilusiona y en lo que creo y no estoy haciendo algo por modas ni. Y que conste que, por ejemplo, cuando a veces, bueno, sobre todo con el último tema, yo hubo un momento que dije, venga, pues voy a retomar, voy a volver otra vez a hacer cosas comerciales, tengo que reactivarme, no puedo hacer cosas tan en plan Ujú. para un Íntimas, público minoritario. Ya no quería tan hacer, es decir, intimistas. claro, no quería hacer algo para un público más minoritario, ¿no? Mm, Y entonces luego al final me empecé a escuchar cosas y a hacerlo y fue como, pero a ver, es que voy a hacer lo que me apetezca, es decir, al final me da igual porque es mejor hacer lo que quieres. Entonces, al final hice, lo entenderás, y fue porque era lo que me apetecía, lo que se hizo en ese momento. Yo en ese momento iba a publicar 2 singles continuos, uno iba a ser la cara A y luego la cara B. Lo que pasa que por problemas de tiempo luego me uní a un proyecto y no pude terminar la grabación de esa segunda canción. Sí que es verdad que tenía una onda absolutamente diferente a lo que era Lo Entenderás y se salía un poco de la línea. Era además también compuesta por Alberto. Y se quedó ahí, pues, en el tintero por tema de que cuando terminé Lo Entenderás me había fascinado cómo había quedado y fue como, no tiene nada que ver, no voy a sacar esto porque de momento no lo he trabajado como para que suene así, entonces se quedó a medias. Quería hablar también un poco de esa época, ¿no? Porque sacaste Lo Entenderás y luego hubo un pequeño parón, ¿no? Sí, ¿Crees que sí. te vino bien ese parón? ¿Por qué surgió este parón? Pues mira, surgió porque yo en aquel momento estaba trabajando en una orquesta aquí en Galicia, entonces yo tenía unos compromisos que tenía que acudir. Entonces no tenía tiempo para hacer promoción de la canción. Entonces, la canción se lanzó en verano, la verdad que por mi parte, pues ya ves, que cero paciencia, yo que la tenía grabada y quería sacarla ya. Entonces se sacó justo en el momento que más trabajo tenía con la orquesta y no pude hacer nada de promoción. Cuando quise retomarlo, ya claro, habían pasado 6 meses y se nota ahí que hay diferencia a la hora de promocionar la cosa. Entonces, ese fue el parón que hubo. Y bueno, y ahora ya la última pregunta y luego te voy a pedir un favorcillo a ver si puedes. Pero la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien, ¿no? Que se quiere, que te diga ahora, pues mira, quiero empezar en el mundo de la música, ¿qué consejo le darías? Que haga lo que sienta, que confíe en sí mismo y que lo que tenga que ser será y lo que no, pues no. Pero sobre todo que si cree en algo y tiene un mínimo de esperanza en lo que está haciendo, que no desista, que lo haga, que continúe, que pelee, que solamente el tiempo te dice si tenías razón o no tenías razón. Oye, pues muy buen consejo. Y ahora el favorcillo es si nos puedes cantar un trocito de algo, lo que Venga, quieras sí. tú. Venga. A ver, estoy pensando. Te voy a dar a elegir, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? ¿Algo Lo del primer entenderás, disco? lo ¿Lo entenderás. entenderás? Ah, Claro, lógico. venga, pues.
Ahora que me he lanzado de un misil en marcha, ahora que no tengo prisa por llegar a casa, ahora que le hemos ganado la partida al frío, comprenderás que ya no soy ni la mitad. Ahora que he cumplido el sueño, y me quedan todos. Después de pensarlo bien y meditarlo a fondo, ahora que mi vida es mía, ahora que el problema es tuyo, comprenderás por qué me fui, lo entenderás. Y todas las sirenas que no paran de sonar, una luz atravesando el cristal. Vale. No eres tú, no soy yo. Muy bien. Gracias, Dani. Y bueno, que muchas gracias por la entrevista, que pronto estará en el canal. Y nada, un beso grande y eso, que gracias. Muchas gracias a ti por el cariño y bueno, me ha hecho muchísima ilusión de que conocieses muchas cosas y así poderlas hablar. Gracias y nada, que muchísimas gracias y que espero que les guste a la gente que lo va a ver. Seguro que sí.